Continuando con el estudio de introducción al estudio del derecho y habiendo visto el concepto de derecho, repetimos nuevamente, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas que habitan en un lugar determinado. Vemos que aparece un concepto, una definición básica en el estudio del derecho, que es la norma, que viéndolo como un sinónimo o una igualdad, una norma es una regla. Estas reglas siempre lo vemos o las vemos en la sociedad. ¿De acuerdo? Las vemos en casa, las vemos en la escuela, las vemos hasta en la religión, en las políticas, las vemos en todos lados. ¿Por qué existen las reglas? Para poder controlar a las personas, el comportamiento, el cómo actuar con las demás personas. Recordemos, cada uno de nosotros tiene una libertad de poder hacer lo que uno quiera, pero no yendo más allá, porque esa libertad, cuando sobrepasamos o pasamos ese límite, se convierte en un libertinaje, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que existe la norma. Como estamos en el estudio del derecho, es una norma jurídica que vamos a ver más adelante. Bueno, toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglas de comportamiento, a las que se le llama norma. En el derecho depende de la norma, de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos para la convivencia en sociedad, y de aquí es donde surge el derecho. Nos impone el Estado, siendo la máxima autoridad o siendo la autoridad, nos pone reglas para poder coexistir, para poder habitar en una sociedad, sociedad llamada sociedad mexicana, ¿de acuerdo? Todo el territorio mexicano. Por eso es que existen las leyes jurídicas, las leyes, las normas jurídicas que nos regulan el comportamiento del hombre, ¿de acuerdo? La norma se puede clasificar en norma moral, religiosa, social y jurídica. Era lo que les comentaba, las reglas existen no solamente en que el Estado impone, llamada norma jurídica, si también existen normas morales, reglas morales, la moralidad, qué está bien hacer y qué no está bien hacer. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros es un mundo muy distinto, piensa totalmente distinto. José Luis piensa distinto a Juanito, Juanito piensa distinto a Andrea, Andrea piensa distinto a Esteban. ¿De acuerdo? ¿Cómo controlamos esta situación? Que todas las personas que habitan en una sociedad piensan totalmente distinto, ¿cómo pueden coexistir? Para eso existe la regla. ¿De acuerdo? Hablamos de las normas morales, la moralidad, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué pasa si yo veo que mi compañero tiene un lápiz, se descuida y lo tomo? La moral me dice que eso no está bien. ¿De acuerdo? Por eso es que existen las reglas morales. En las religiosas, cada una de nuestras religiones que tenemos o que hay en todo el mundo, en todo el continente, en todo el país, tienen sus propias reglas. ¿De acuerdo? Para no entrar mucho en el debate de la religión, cada una de estas religiones, llámese católica, cristiana, apostólica, judía, etc., 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 cada una de ellas tiene sus reglas. No robarás, irás a la iglesia los domingos, tendrás que bautizarte, confirmarte, hacer la comunión. Cada una de estas religiones tiene sus propias reglas. Vemos que también la norma existe entonces no solamente por la moralidad, sino también en la religión. Las sociales existen también en la sociedad, en la casa. No suba los codos a la mesa, siéntate derecho, no comas con la boca abierta. Entonces, vemos que también existen reglas de etiqueta de cómo vestirse en los lugares, dependiendo la circunstancia y el modo, el tiempo y el lugar. Entonces, también así existen las reglas o las normas jurídicas que el mismo Estado nos impone. Hablando de manera muy general o de manera haciendo ejemplos particulares, es cada uno de los ciudadanos mexicanos tiene que contribuir con el pago de los impuestos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una obligación del ciudadano mexicano.
cuando cumplimos la mayoría de edad y vamos a realizar nuestro trámite para sacar nuestro INE, nuestra identificación oficial, tenemos la obligación de ir a votar, derecho a votar y elegir a nuestros representantes, ¿de acuerdo? Entonces vemos que también existen estas reglas que el mismo Estado nos impone. No robar, eh, pagar tus impuestos, ser un ciudadano de bien, cumplir con para los hombres y las mujeres que desean hacerlo a la mayoría de edad es realizar su servicio militar. ¿De acuerdo? Entonces vemos que la misma sociedad también nos impone reglas. Si esto lo llevamos a tránsito, lo ponemos en la calle, es manejar con cuidado, no estar cuando manejamos en sentido de ebriedad, respetar los lineamientos de tránsito como son los semáforos, los carteles, los señalamientos que en las calles la misma sociedad me pone. Entonces, para eso es que existe la regla, para eso es que existe la norma. ¿De acuerdo? La palabra norma suele usarse en dos sentidos. Uno en sentido amplio, que es el lato sensu, y otro en sentido estricto, en sentido, bueno, estricto sensu. En sentido amplio es aplicado a toda la regla de comportamiento humano, sea obligatoria o no obligatoria. Y se clasifica en dos grandes grupos, las normas técnicas y las normas éticas. ¿De acuerdo? Estas últimas comprenden a las morales, la costumbre, el trato social, las jurídicas, la religión. ¿De acuerdo? Las normas técnicas son las reglas que sirven a la persona para que realice material de un objeto, para que haga o realice para que realice materialmente un objeto. ¿De acuerdo? No son de carácter obligatorio, sino potestativo. ¿De acuerdo? En sentido estricto corresponde a que imponen deberes y confiere obligaciones. Así como cada uno de nosotros tiene muchos derechos, también tenemos obligaciones. ¿De acuerdo? Las normas pertenecen al ámbito del deber ser. Son formas de regulación de la conducta que surgen de la voluntad del hombre. En resumen, la norma se conceptualiza como la siguiente forma: norma en lato sensu, regla de comportamiento obligatoria o no. ¿De acuerdo? Y norma en stricto sensu, establecen deberes y otorgan derechos. ¿De acuerdo? Pasamos a qué es una ley o leyes naturales. La persona por naturaleza es un ser social, tiende a vivir en sociedad. Por necesidad creó las normas para satisfacer de la mejor manera posible los diferentes problemas que se le presentan en su vida diaria. Y es por ello que se interrelacionan con sus semejantes. De aquí es donde desprendemos la naturaleza de la ley del ser humano y de su convivencia social. Por tanto, las normas fijan la conducta del hombre en diferentes ámbitos, el comportamiento de las personas, el cómo deben de interactuar y cómo deben de comportarse con los demás. Ahora bien, las normas derivan del derecho natural, mismas que tienen su origen en la naturaleza humana y no en la voluntad del legislador. Es representativa de la voluntad social y plasmada en normas positivas. El derecho natural es necesario, inmutable y objetivo. No depende de ninguna voluntad. Se impone a los hombres por su propia naturaleza y perdura en el tiempo. Está pasando el lapso de tiempo, siempre va a estar perdurando. ¿De acuerdo? Las leyes naturales son el derecho natural. Teóricamente, es el conjunto de las normas que los hombres deducen de la intimidad, de su propia conciencia y que estiman como expresión de la justicia en un momento histórico determinado. Aristóteles destacó
al derecho natural como la facultad o sentimiento de lo justo y de lo injusto, reputándolo como una característica esencial y específica del ser humano que lo distinguía de las otras especies naturales. La distinción del derecho con el derecho natural es que el derecho es creado con el comportamiento del hombre y sancionado por el Estado, que ya lo hablamos, que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de la persona o de las personas que habitan en una sociedad. ¿De acuerdo? Y el segundo, el derecho natural, es el derecho que el hombre crea de acuerdo con su conciencia interna, ya que el ser humano es sociable por naturaleza. Este tipo de derecho es más apegado a las normas internas del hombre. Es lo que puede o no puede hacer conforme a su pensamiento filosófico y moral. Tal vez yo pienso que lo que estoy realizando es correcto y la persona que está enfrente de mí piensa que estoy mal, que es incorrecto. ¿De acuerdo? Eso es el derecho natural, lo que va con la moralidad. Ya habíamos hablado de manera muy general cuáles eran las reglas o los tipos de norma. ¿De acuerdo? Habíamos dicho o habíamos mencionado que las normas se clasifican en morales, religiosas, sociales y jurídicas. ¿De acuerdo? Pero vamos a entrar un poco más a detalle al concepto, la definición de cada una de ellas. ¿Qué es una norma moral? Son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien y del mal, y que por lo tanto únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. Nosotros mismos nos imponemos esa sanción. ¿Cuál sería un ejemplo de estas normas morales? No ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. Tal vez vemos en la esquina de la calle que una persona está batallando para cruzar por su avanzada edad. Cada uno de nosotros, cada uno de las personas que están pasando por ese momento, deciden o no ayudar a la persona de avanzada edad. Esta es la norma moral. ¿De acuerdo? La norma religiosa provienen de los dogmas que recibimos en el estudio o la práctica de creencias divinas y cuya observancia y o desobediencia no será premiada o reclamada por el Creador o ser divino en el que creemos. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy particular de lo que estábamos hablando anteriormente, ir a misa los domingos y dar limosna. Esta sería una norma o una regla religiosa. ¿De acuerdo? Las normas sociales son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos como requisito para ser bien recibido en su entorno y que si son acatados, perdón, traería como consecuencia el menosprecio o repudio del grupo social. ¿Cuál sería un ejemplo de esta norma social? Vestirse de etiqueta en una reunión de clase alta y comportarse con cortesía. Ya lo habíamos hablado. Si estábamos comiendo, no subir los codos a la mesa, utilizar los utensilios o los cubiertos correctos, comportarse de manera adecuada. ¿De acuerdo? Esa sería una eh, de los ejemplos. Y también tenemos a las normas jurídicas hablando del derecho, hablando de la introducción al estudio del derecho. Son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad y cuya observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. Un ejemplo muy particular de estas normas jurídicas, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, puede ser la aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano o no. Recordemos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuye una o varias sanciones penales y viene establecida en nuestro Código Penal. En este caso sería el delito de homicidio, privar de la vida a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la clasificación
o los tipos de norma.